¿Y si te dijera de que persistirías después de morir? Imagina que alguien te mira a los ojos y te dice con una certeza inquebrantable lo siguiente: tú persistirás después de la muerte. La conversación comienza con una afirmación audaz que despierta curiosidad. ¿Me estás diciendo que voy a algún lugar? Preguntas, ¿no? Buscando una claridad. La respuesta llega con calma profunda. Sí. Nos introduces a la idea de un Dios que existe fuera del tiempo, del espacio, un ser que nos está limitando por las reglas que gobiernan nuestra propia realidad cotidiana. Este Dios, nos explica, se distribuyen a través de tiempo y espacio, pero siempre queda algo más allá, un excedente que no podemos captar del todo. El tiempo y el espacio en este relato son estáticos, como una pantalla fija, un lienzo desplegado ante nosotros. Luego se nos pide imaginar que somos como pequeños homúnculos, figuras diminutas dentro de una pantalla de computadora, similar a lo que vimos en la película de la Matrix. Pero aquí viene lo fascinante. Dios no solo abarca esa pantalla, sino también existe en un dominio completamente diferente, un dominio de procesamiento, un lugar no terminal donde ocurre la verdadera acción detrás de la escena. Vivimos entonces en la exhibición de esta simulación, pero hay más. Además de la pantalla, hay un aspecto de procesamiento y Dios captura ambos. Él abarca tanto lo que vemos como lo que hace que todo funcione. Después la pregunta se profundiza. ¿Qué es la realidad? ¿Es solo lo que se está allí fuera? La respuesta desafía nuestra suposición. No, la realidad no es solo materia tangible, tiene un aspecto mental. Se nos dice que la coincidencia existe en cada rincón del universo. ¿Me estás diciendo de que esta mesa tiene conciencia? Preguntas, señalando lo absurdo a la idea. Sí, responde esa voz, consciente de manera genérica. Luego la conversación da un giro hacia lo espiritual. ¿Son reales los ángeles y los demonios? Preguntas. Y la respuesta de este individuo es inmediata. Sí, Dios es real, los ángeles son reales, los demonios son reales. Bien, pues aquí tenemos un tema de lo más revolucionario. Lo que acabo de decir es parte de una entrevista de una persona llamada Chris Langan. Os presento a Chris Langan, una figura central en este relato. Conocido por su intelecto extraordinario, su coeficiente intelectual de este hombre se estima entre 195 y 210, su rango que lo coloca entre las mentes más brillantes del mundo. Langan desarrolló lo que se llama el Cognitive Theoretic Model of the Universe, el modelo teórico cognitivo del universo, o el CTMU, una teoría que busca unificarlo todo, desde la conciencia hasta la física y la existencia de Dios. ¿Qué significa esto? El CTMU propone que la realidad es un sistema interconectado funcionando como una computadora autoconsciente que procesa y exhibe información. Todo lo que experimentamos, desde las leyes físicas hasta nuestros propios pensamientos que son abstractos, ¿no?, están entrelazados en esta misma estructura. Ahora, dejemos que Chris Langan hable por sí mismo. Cuando se le pregunta sobre la existencia de Dios en el contexto de la teoría del todo, su respuesta es simple y directa. Sí. Él explica que la realidad tiene una identidad, un algo que podemos nombrar y estudiar. Según Langan, proporciona la estructura a su modelo, proporciona la estructura matemática necesaria para construir una realidad a partir de esta identidad. Una vez que se establece en el marco inicial, deduces las propiedades de esa entidad, y sorprendentemente estas coinciden con las características de Dios descritas en las principales religiones del mundo. Las propiedades de Dios, más allá de una idea abstracta. Langan continúa desglosando su argumento. ¿Podemos negar la existencia de Dios? No, dice él, porque las propiedades de la substancia central de la realidad, su principio fundamental, son precisamente las atribuidas a Dios. Entre ellas las famosas 3O, omnisciencia,
omnipotencia y omnipresencia. Pero hay más. Dios también tiene conciencia. No es solo una fuerza impersonal, es un ser sensible. Algunos podrían intentar definir a Dios de manera tan vaga que pierde toda relevancia, pero Langan insiste, no, Dios es consciente y por lo tanto personal. Esto significa que puede establecer una relación personal con Él. Nosotros, los humanos, somos imágenes de Dios, creados como productos de un mapeo divino, donde Dios se refleja en cada uno. ¿Es este panteísmo? Preguntas. La idea de que Dios es el universo y el universo es Dios. No del todo, responde Langan. Dios es más grande que el universo. La realidad tiene una identidad que podemos estudiar y al hacerlo encontramos que sus características, conocimiento completo, poder supremo, presencia universal, coinciden con lo que las religiones dicen sobre Dios. Él no solo es una teoría, es consciente, crea conexiones directas con los humanos al colocar una parte de sí mismo en cada persona, permitiendo relaciones reales, no solo una creencia abstracta. La hipótesis de la simulación, Dios como el gran arquitecto. La conversación toma un giro moderno con la hipótesis de la simulación. ¿Has oído hablar de ella?, pregunta el narrador. Sí, respondes. Y él explica. Esta hipótesis sugiere que la realidad física que percibimos podría ser una simulación, como si estuviéramos dentro de un autómata, una computadora avanzada. Pero aquí está el giro. Dios transciende esta simulación. Su naturaleza es más bien pantesina, lo que significa que incluye el universo físico que vemos, pero no está confinado a él. Un panteísta diría que Dios es solo el universo, distribuido en cada una parte de lo que nos rodea. Sin embargo, Langan argumenta que es más complejo. El universo visible no puede existir solo, implica algo más grande. Al explorar estas implicaciones, llegas a la identidad de la realidad, Dios. Volviendo a la hipótesis de la simulación, vivimos en la pantalla de esta simulación, pero también hay un aspecto de procesamiento detrás de la escena. Dios abarca ambos, la pantalla y el procesador. Preguntamos, ¿qué significa esto? Y él lo descompone. La pantalla contiene estados estáticos como objetos congelados en el tiempo, pero para estos estados también necesitan ser procesados. Dios proporciona esta funcionalidad, uniendo el estado y el proceso en una realidad cohesiva. Conciencia y realidad, ¿todo está vivo? Ahora el tema se vuelve más intrigante. La conciencia. ¿Cómo entiendo la conciencia? Preguntas. Y la respuesta se sumerge en la mecánica cuántica. ¿Sabes qué es la cuantización?, te preguntan. ¿Conoces la palabra? Y Langan explica que implica identificar los objetos fundamentales e irreducibles de la realidad. En su teoría, para manejar tanto la pantalla como el procesador, necesitas un tipo especial de quantum, un operador de identidad. Dios es esa identidad suprema y estos operadores son como pequeños procesadores cuánticos. Toman información del mundo externo, la procesan usando una sintaxis interna y la devuelven como un estado interno. ¿Me estás diciendo de que esta mesa está consciente? ¿No? Sí, consciente de manera genérica. Depende de nuestra conciencia para manifestarse, pero a nivel cuántico todo tiene algún grado de conciencia. Estos operadores de identidad funcionan en niveles, desde los más simples hasta los más humanos complejos, y están influenciados por fuerzas físicas que no determinan todo completamente. Piensa en el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde las reglas cuánticas son probabilísticas. La conciencia no solo observa la realidad, la moldea activamente. Libre albedrío y casualidad. Somos creadores activos. Esta idea de conciencia activa otra pregunta. ¿Tenemos libre albedrío entonces? Sí, asegura Langan, y lo explica con física moderna. En lugar de un universo fijo y predeterminado, la realidad es generativa, creada constantemente a través de campos cuánticos y fluctuaciones. Cuando te miro, no solo te veo como un objeto estático, estoy participando en la recreación de tu estado.
definiendo tus límites frente al entorno. Esto es como un bebé aprendiendo a distinguir objetos. No solo observa, sino que aprende a participar en la creación de la realidad. El libre albedrío surge porque la realidad no es una película predeterminada, es un proceso continuo en el que influimos activamente. Este concepto nos lleva a la reflexión sobre lo que sucede después de la muerte. La otra vida, ¿a dónde vamos? Hablando del dominio no terminal, surge una pregunta básica. ¿Persistiré después de morir? ¿Iré al cielo o al infierno? Persistirás, responde Langan. Pero a dónde vayas depende de quién eres realmente. No te evaporarás en la nada, al menos que desagrades a Dios. Si lo rechazas, Él se apartará de ti, y sin esa conexión, la salvación, ser reintegrado a Dios, se vuelve imposible. Si odias a Dios o niegas su existencia, Él dejará de verte y quedarás solo, intentando crear tu propia realidad. Pero si eres malvado, ese mundo que crearás, será oscuro y tormentoso. Eso es el infierno. Ese es el infierno realmente. No un castigo impuesto, sino una conciencia natural de tu estado interno. La otra vida entonces es una extensión lógica de nuestra participación en la realidad. Esto flipamos. Finalmente llegamos a los seres espirituales. ¿Son reales los ángeles, los demonios? Langan afirma sí. Dios es real, los ángeles son reales, los demonios son reales y el diablo también. Dios, siendo perfecto, tiene límites estrictos y no puede tolerar la imperfección. Esto requiere un opuesto, Satanás, el antidios. Aunque Satanás no es coherente por sí mismo, odia la existencia. Gana poder a través de los humanos y las estructuras como corporaciones o gobiernos que puede explotar. Este relato cierra el círculo, mostrando cómo la realidad, con su bien y mal, depende de un Dios perfecto en su centro. Y gente, aquí acaba esta teoría impresionante. Chris Langan, que tiene una inteligencia de 200 puntos, 195 a 200, es teóricamente más inteligente que hasta el mismísimo Albert Einstein, que tuvo 160 puntos, o hasta Stephen Hawking, que tuvo 160 también. Este hombre, con su conocimiento o con su inteligencia tan impresionante, salió con esta teoría de la conexión global, donde al participar en este mundo, en la vida, después en la muerte, el resultado es una continuación de esa participación como una extensión prácticamente. Y bueno gente, pues aquí acabamos este vídeo. Un tema de lo más impresionante. Chris Langan, este hombre está diciendo la verdad o está flipando o es únicamente inventándose tonterías o tiene algún punto o el hombre tiene algo, conoce algo que nosotros no. Puede que vio algo con su mente brillante. El tiempo lo dirá. Nada más gente, como siempre digo, nos veremos en los siguientes vídeos.